3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. Es mucho más fácil enseñar a un niño que hay 5 sentidos que ponernos a explicar que podemos conectarnos con otras personas más allá de nuestros ojos, de nuestro olfato, de nuestro oído, de nuestro tacto, de nuestro gusto. Es mucho más fácil porque al final asociamos un elemento, ya sea por ejemplo las manos al tacto o los ojos a la vista, que ciertas explicaciones que son mucho menos tangibles. Pero eso no significa que no sean reales. Y precisamente por eso hay, y ya hemos comentado esto en otros episodios, o sea que son temas que a lo mejor pueden ser controvertidos, hay unas energías o unas fuerzas que se aplican igualmente y que no las conozcamos o que no sean explicadas por la ciencia todavía, no significa que no existan. Igual que hace 100 años podíamos quedar como lunáticos o como chiflados si hablábamos de viajes al espacio o si hablábamos de conectarnos con videollamadas, y eran cosas que, bueno, podían sonar un poco especiales. Pero son reales y pasan. Y ahora habrá personas que digan, pero Pedro, ¿a dónde quieres llegar? Pues quiero llegar que en el arte de la seducción debemos llegar más allá de los sentidos que conocemos, los sentidos que nos han enseñado. Y hay personas que son capaces de detectar ciertas vibraciones, ciertas energías y utilizarlas a su favor. Y este es el caso de la baronesa Mancini y cómo ella, pese a no ser tal vez la mujer más guapa, de hecho no era nada agraciada, una gran seductora. O incluso Ninon de Lenclos, de las cuales ya hemos hablado en otro episodio, fue una mujer que dominó a muchos hombres que de la época tenían mucho poder. Pero sin más dilación vamos a contar la historia de esta baronesa. En 1652, la baronesa Mancini, recientemente viuda, trasladó su familia de Roma a París, donde podía contar con la influencia y la protección de su hermano, el cardenal Mazarin, primer ministro de Francia. De las 5 hijas de la baronesa, 4 embelesaron a la corte con su belleza y su vivacidad. Esas encantadoras sobrinas del cardenal, conocidas luego como las Manzarinettes, pronto fueron invitadas a todas las funciones importantes de la corte. Una de las hijas de la baronesa, María Mancini, no gozó de la misma fortuna, porque carecía de la belleza y la gracia de sus hermanas, quienes, junto con la madre incluso al cardenal Mazarin, llegaron a rechazarla, pues sentían que arruinaban la imagen familiar. Intentaron convencerla de que ingresara en un convento, donde estorbaría menos, pero ella se negó rotundamente. En cambio, se dedicó a estudiar. Aprendió latín y griego, perfeccionó su francés y ejercitó sus habilidades musicales. En las raras ocasiones en que la familia le permitía participar en alguna actividad de la corte, practicaba el arte de saber escuchar y evaluar a la gente según sus debilidades y deseos ocultos. Cuando por fin la presentaron al futuro rey Luis XIV, en 1557, por entonces Luis tenía 17 años y ella 18, María decidió desafiar a su familia y a su tío y conseguir que el joven se enamorara de ella. Aunque parecía una empresa muy improbable, para una muchacha tan poco agraciada, María estudió con detenimiento al futuro rey. Observó que la frivolidad de sus hermanas no le agradaba y detestaba las intrigas y la mezquina politiquería que se desarrollaba a su alrededor. Vio que tenía una naturaleza romántica e idealista,
leía novelas de aventuras, insistía en marchar al frente de sus ejércitos y alimentaba grandes ideales y una marcada pasión por la gloria. La corte no satisfacía tales fantasías. Era un mundo banal y superficial que lo aburría. María vio que la clave para conquistar el corazón de Luis residía en construir un espejo que reflejara sus fantasías y sus juveniles ansias de gloria y romance. Como primer paso, la muchacha se consagró a leer novelas románticas, poemas y obras de teatro. Cuando Luis comenzó a conversar con ella, descubrió con alegría que María hablaba de aquellas cosas que a él le interesaban, no de la última moda ni el más reciente chisme de la corte, sino de amor cortesano, de las hazañas de los grandes caballeros, la nobleza de los reyes y los héroes del pasado. María alimentó la sed de gloria de Luis creando la imagen de un rey augusto y superior, en el que él podía aspirar a convertirse. Eso incentivaba la imaginación del joven. Cuando el futuro rey Sol, el rey más grande que tuvo Francia, pasaba más y más tiempo en compañía de María, al final se tornó evidente que se había enamorado de la mujer más improbable de toda la corte. Para gran horror de la madre y las hermanas de la muchacha, Luis colmó de atenciones a María Mancini. La llevaba con él en sus campañas militares y la ubicaba donde ella pudiera observarlo cuando marchaba a la batalla. Incluso le prometió casarse con ella y convertirla en reina de Francia. Mazarin, sin embargo, jamás permitiría que el rey se casara con su sobrina, una mujer que no podría ofrecer a Francia ningún tipo de alianza real o diplomática. Luis debía casarse con una princesa de España o de Austria. En 1658, el joven cedió a esas presiones y rompió con la primera relación romántica de su vida. Lo hizo con gran pena y al final de su vida reconoció que nunca había amado a nadie tanto como a María Mancini. María Mancini llevó adelante a la perfección el juego de la seducción. El juego de la seducción no consiste en utilizar nuestros sentidos. Consiste en utilizar otros sentidos que no conocemos, unas vibraciones y unas sensaciones que nos conectan con otros seres humanos. Ella, en su caso, dio un paso atrás. Observó a Luis. La seducción suele fracasar si obviamos ese primer paso, si somos agresivos. El primer movimiento debe ser con sutileza. Al estudiar al rey desde lejos, María vio qué era lo que diferenciaba de los demás. Sus altos ideales y principios, su naturaleza romántica, el arrogante desdén por las políticas mezquinas. El siguiente paso de María consistió en transformarse en un espejo de los sueños ocultos de Luis y permitirle vislumbrar lo que él podía llegar a ser, un rey semejante a un dios. Ese espejo cumplía varias funciones: satisfacer el ego de Luis, ofreciéndole un doble en el que podía verse a sí mismo en el futuro. También le hacía sentir que María existía solo para él. Rodeado de una jauría de cortesanos intrigantes, centrados solo en sus propios intereses, no podía dejar de conmoverse ante la devota atención de María. No centrada en el tener, sino en su ser. Por último, el espejo de María le presentaba un ideal al que podía aspirar: a ser un noble caballero de la corte medieval. Para un alma tan romántica y ambiciosa como la suya, nada resultaba más embriagador que tener a su lado a alguien que idealizaba su imagen, la imagen a la que él quería aspirar, no la que otros querían que tuviese. De hecho, fue María Mancini quien creó la imagen del Rey Sol, que adelante Luis
reconoció el papel fundamental que ella había desempeñado en la construcción de la radiante imagen personal de su ser. Este es el poder de la seducción, reproducir los gustos e ideales de esa persona, reflejar la atención de estas personas en nosotros, utilizar la psicología del otro y prestar una atención que resulta más seductora que cualquier persecución agresiva. Voy a decirte que esto me ha conmovido precisamente porque en uno de los momentos más bajos de mi vida, en uno de los momentos en los que menos agraciado he estado, en el que incluso estaba meando por un tubo y había perdido 10 kilos y por desgracia no estaba pues con buena salud, pude, de la manera más sana posible, al igual que María Mancini, seducir a la que es hoy mi pareja. Porque no me centré en los sentidos materiales. Me centré en los sentidos inmateriales. Esto significa que podemos, en lugar de que nos escuche la otra persona, que perciba una idea con nuestras palabras, en lugar de que esa persona nos vea, sea capaz de observar un ideal. Hay una cantidad inmensa de elementos intangibles y tangibles que podemos utilizar, pero que debemos hacerlo trascendiendo nuestro ego para alcanzar nuestro ser. Para ello debemos ser humildes, eliminar nuestra arrogancia y no dudar de que podemos cambiar. Espero que esto haya trascendido mucho más del mensaje de la seducción y que puedas inspirarte para percibir una idea que solo unos pocos pueden, una vibración que por desgracia no está al alcance de todos. Está al alcance de ti. Nos vemos en el próximo.